Muy buenas noches, mis queridos amigos. Una vez más estamos aquí para apoyarles en las tareas, en las cosas que usted quiere realizar como estudiante, como docente o como un simple ciudadano. Hoy vamos a ver y vamos a hablar de un gran literato, un gran escritor que se llama Luis de Góngora. Cuando hablamos de este personaje, nos estamos refiriendo a un ser que ha hecho mucho en la sociedad. De las tantas cosas que podemos hablar de él, es aquel que nació en Córdoba en 1561 y su muerte se da en 1627 allá en España. Estamos hablando más de 5 siglos. Su ocupación al inicio, ojo aquí, fue sacerdote de nivel alta. Por ser de contexto en carrera religiosa, se metió más en la poesía porque a veces hay personas que para eso nacieron. Preferiría la poesía, la música, el toreo, el juego, cosas que se goza durante la vida. Era poeta notable en su época. Escribió Soledades en 1613 y Fábula, Polifemo y Galatea. Entonces decimos que este gran escritor tiene un tinte de ser un gran hombre desde lo religioso, pero más le interesó las letras. Su estilo literal, para escribir todas sus obras, él se basó en los siguientes estilos. Cultismo. Utilizaban palabras de origen latino, como su poema Las tablas del Bajel despedazadas. Recuerden que en ese entonces se hablaba el latín culto y el latín vulgar. El culto lo dominaban muy pocas personas y él lo hacía de tal manera que otros escritores famosos de la época lo tenían envidia. Entre las figuras utilizaba, para dar una belleza formal, las que más utilizó fue el hiperbatón y la metáfora. Acuerden que esto, hablando del hiperbatón, se necesita oscurecer una expresión en prosa y la metáfora, en cambio, él utilizó como fórmula de estilización. Además, podemos decir de que este personaje tenía frases que apoyaban al porvenir, a las carencias en la vida. Por ejemplo, decía, llorando la ausencia del galán, traidor la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. ¿Cuál es el significado grande de esta situación? Él decía que cuando somos seres humanos que tenemos sentimientos, nos enamoramos, pero se paga en esta vida, como decía en algún adagio, ojo por ojo, diente por diente, pero él lo llama memoria a memoria o dolor con dolor. También decimos que entre los años 1570 y 1575, sus primeros estudios lo hizo en el colegio que dirigían en Córdoba los padres de la Compañía de Jesús. Es allí cuando él se enamora en la parte religiosa. Es evidente el respeto que Góngora sentía por sus maestros jesuitas. En el panegírico, el duque de Lerma se refiere a ellos como ganado de San Francisco de Borja, tío de Duque, al que el poeta canta. El poeta añora esos años. Podemos decir también que Luis de Góngora, a más de ser un poeta de exuberancia belleza, nacido en el seno de una familia acomodada, estudió en la Universidad de Salamanca, nombrado racionero en la Catedral de Córdoba,
Desempeñó varias funciones que le brindaron la posibilidad de viajar no solo por España, sino por otros países europeos. Su vida disipada y sus composiciones profanas le valieron pronto una amonestación del obispo en Córdoba en el año de 1588. Aquí una reflexión. Como estaba entregado a la vida religiosa, él no podía utilizar en su escrito algo profano, algo que vaya contra del mandamiento de la iglesia. Y recuerden que para ese entonces él había tenido sutiles conmemoraciones, palabras que van hacia lo mundano. Y eso no le veía bien la iglesia. En sus primeras composiciones de 1580 se adivina ya la implacable vena satírica que caracterizará buena parte de su obra posterior. Pero al estilo ligero y humorístico de esta época se le unirá otro elegante y culto que aparece en los poemas dedicados al sepulcro El Greco o la muerte de Rodrigo Calderón. En la fábula de Píramo y Tisbe, en 1617 se producirá la unión perfecta de ambos registros que hasta entonces se habían mantenido separados. Su fama fue enorme durante el barroco, aunque su prestigio y el conocimiento de su obra decayeron luego hasta bien entrado en el siglo XX, cuando la celebración del tercer centenario de su muerte en 1917 congregó a los mejores poetas y literatos españoles de la época, conocidos desde entonces como la generación del 27, entre los que se reunieron allí para determinar su valía fue Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda y Miguel Hernández y otros muchos más, y supuso una definitiva revalorización crítica quien fue este gran personaje. Enfermo de esclerosis, problemas de la columna, causa problema de la amnesia, regresa a Córdoba, ya no manifiesta la pasión familiar de antaño e incluso se queja del maltrato de sus parientes. Esta situación cambia posteriormente y es bastante seguro que la familia, especialmente su sobrino don Luis, al que había favorecido con una suplencia en su ración en la catedral, viendo cerca la hora de su muerte, conviniera en cuidarlo. Al interesado sobrino cede Góngora todos los derechos sobre su obra, aunque no se preocupó nunca por editarlas. Miren la situación de este gran escritor español. Góngora aludía a la ignorancia de Quevedo, mientras éste trataba de insultarlo, sugiriendo un judaísmo y homosexualidad, entonces una grave ofensa. Aquí les explico un poco para que sepan. Quevedo fue el opositor de la forma que hacía la poesía en Luis de Góngora. Mientras Luis de Góngora es un hombre culto, pero Quevedo en cambio tiene esa sagacidad del vulgarismo. Es por eso que entre ellos nunca tuvieron una gran comunión. Y es que el principal motivo del distanciamiento entre ellos, o sea, de Quevedo y Luis de Góngora, al menos originariamente no era otro de las corrientes estéticas de las que bebían cada uno. Góngora se ceñía al culteranismo, buscando la forma y la complejidad de la escritura, jugando con los términos que enfatizan sus emociones, mientras que Quevedo, en cambio, que era 19 años más joven que a su compañero de letras, era conceptista. Su foco era el contenido, que priorizaba frente a la forma, la originalidad y el juego de las palabras. Aquí uno de los grandes detalles que escribió este gran autor fue el mito de Polifemo.
Esta era una fábula narrada por Galatea, hermosa ninfa que favorece al joven Asís y odia a Polifemo, quien la amaba hasta el punto de olvidarse de sus obligaciones. Tras un emocionado canto de amor, Polifemo encuentra a Galatea en el regazo de Asís. Polifemo lanza una enorme piedra a Asís, quien queda convertido en río. Entonces, como podemos ver, la situación es un poco difícil de entender cómo se enamoraban, como hoy se le conoce a un bueno y un malo, o dicho de otra manera, un feo y uno que mantiene belleza. La fábula de Polifemo narra la historia de un cíclope, un hombre inmensamente grande que tiene un solo ojo en la frente, quien estuvo enamorado de una ninfa marina, una mujer hermosa que está comprometida con un joven pastor. Entre los personajes que aquí determinan es Polifemo. Este es un cíclope gigante con un solo ojo, como les dije, hijo de Poseidón. Es representado como un ogro barbudo, con colmillos de sable y orejas puntiagudas. Mire la desgracia de nacer en esas condiciones. Mientras que Galatea era una ninfa marina hermosa, hija de Nereo y una divinidad marina siciliana. En cambio, Asís era un joven pastor enamorado de Galatea. Espero que les haya gustado. Suscríbete, sígueme para poder ayudarte en las tareas que tú necesitas. Hasta pronto.